Camila sentía una mezcla de nervios y emoción. Observaba la enorme mansión de la familia Montenegro, una estructura imponente de piedra blanca con detalles dorados, rodeada de jardines que parecían extenderse hasta el horizonte. Nunca en su vida había pensado en trabajar en un lugar como ese. Pero ahora, gracias a una agencia de empleos, estaba a punto de comenzar su primer día como limpiadora en la lujosa residencia. Al caminar hacia la entrada de servicio, no pudo evitar admirar la belleza del lugar. Los jardines estaban organizados en patrones perfectos, con flores coloridas que parecían brillar bajo la luz del sol de la mañana. En el centro, una fuente lanzaba delicados chorros de agua que caían en un suave murmullo, añadiendo un toque de serenidad al ambiente. Aquel lugar parecía salido de otro mundo, un mundo al que ella solo había tenido acceso a través de películas o revistas. Cuando cruzó la puerta, fue recibida por una mujer mayor, de mirada severa y postura impecable. Se llamaba Marta, y era la gobernanta de la mansión. Con un tono firme, Marta le explicó a Camila sus deberes y horarios, detallando las áreas que tendría que limpiar y las reglas estrictas que debía seguir. Camila escuchaba con atención, intentando no perder ni un solo detalle. Pasaron varias horas en las que Camila trabajó en silencio, limpiando el mármol de la entrada principal. Con cada trazo, trataba de concentrarse en hacer un buen trabajo, recordándose que esa era una gran oportunidad para ayudar a su familia. Sin embargo, mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó unos pasos acercándose. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de un hombre que la observaba con curiosidad. Él era alto, de cabello castaño y una expresión amigable. Sus ojos de un tono cálido reflejaban una mezcla de sorpresa y amabilidad. Camila sintió cómo sus mejillas se sonrojaban al darse cuenta de que lo estaba mirando por más tiempo de lo necesario. «Hola, eres nueva aquí, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa amable. «Sí, estoy empezando hoy», respondió Camila, con cierto nerviosismo. Hablar con alguien allí no era algo que esperara hacer ese día, especialmente con alguien que parecía tan accesible. «Mucho gusto, Camila. Yo soy Lucas», respondió él, extendiéndole la mano. «Trabajo aquí en la mansión. Más precisamente, soy el conductor de la familia». Para Camila, su respuesta fue una sorpresa. En un lugar tan opulento, había esperado que quienes trabajaran para los Montenegro tuvieran la misma frialdad y distancia que la mayoría de los ricos que había conocido antes. Pero Lucas parecía una persona sencilla y amable. Pasaron algunos minutos conversando, mientras Lucas le hablaba sobre las estrictas reglas de la mansión y le compartía algunos consejos para evitar problemas con Marta. Camila comenzó a relajarse, sintiendo que de alguna manera podía confiar en él. La conversación se tornó más fluida, y ambos rieron ante algunas anécdotas que Lucas compartió sobre los extravagantes caprichos de la familia Montenegro. A medida que avanzaba la charla, Camila notó que Lucas tenía una habilidad especial para hacerla sentir cómoda. De vez en cuando, él desviaba la mirada con una expresión pensativa, como si guardara algún secreto, pero Camila no le dio mucha importancia en ese momento. Solo pensaba en lo agradable que era conversar con alguien en medio de aquel ambiente tan formal. Después de un rato, Marta apareció para recordarle a Camila que debía continuar con sus labores. Lucas se despidió con un gesto amistoso, diciéndole que seguro se encontrarían de nuevo en algún otro momento. «Espero que tengas un buen día, Camila», dijo él, con una última sonrisa. Camila lo observó mientras se alejaba. Algo en él le transmitía una calidez genuina, distinta a todo lo que había conocido en lugares así. Era como si por primera vez alguien allí la tratara como a una persona, y no como a una simple empleada. Mientras continuaba con sus tareas, Camila no podía evitar pensar en aquel encuentro inesperado. ¿Quién era realmente Lucas? Había algo en su manera de hablar, en sus gestos, que la hacía sentir una extraña conexión, algo que no sabía explicar. Aún no entendía por qué, pero estaba segura de que ese primer día en la mansión Montenegro había marcado el inicio de algo diferente en su vida. Con el paso de los días, Camila y Lucas comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Ella siempre lo encontraba en momentos inesperados, como cuando terminaba de limpiar el comedor principal o en el jardín trasero, donde Lucas solía pasar su tiempo libre. Cada encuentro era una oportunidad para que sus charlas se volvieran más largas y personales. Lucas tenía la habilidad de escucharla sin interrumpirla, y parecía genuinamente interesado en su vida.
algo que Camila no estaba acostumbrada a recibir de nadie en la mansión. Camila le contaba sobre su infancia, sobre cómo había crecido en un barrio humilde y sobre los sacrificios que hacía para ayudar a su madre y a sus hermanos. Lucas la escuchaba con una atención casi hipnotizante, y cuando ella terminaba de hablar, él siempre encontraba palabras de aliento o compartía alguna historia de su propia vida, cuidadosamente adaptada para no revelar demasiado sobre su identidad. Él le hablaba de sueños de viajar, de conocer lugares nuevos y de cómo a veces sentía que la vida en la mansión era un poco sofocante. Esa última confesión dejó a Camila pensativa, pues no entendía cómo alguien que vivía rodeado de tanto lujo podría sentirse atrapado. A veces, todo este lujo... Lucas hizo una pausa, mirando alrededor del jardín con una expresión melancólica. No significa tanto. Es como si las personas aquí estuvieran más preocupadas por mantener las apariencias que por vivir realmente. Camila lo observaba mientras él hablaba, y no podía evitar sentir una conexión con aquellas palabras. Aunque provenían de realidades diferentes, ambos parecían anhelar una vida más sencilla, alejada de las presiones de la sociedad y las expectativas de otros. A medida que las semanas avanzaban, esa conexión inicial se transformaba en algo más profundo, en una atracción que ambos intentaban disimular, pero que se hacía cada vez más evidente. Un día, mientras Camila estaba terminando de regar las plantas en el jardín, vio a Lucas acercarse con una sonrisa amistosa. «¿Sabes? Tengo una idea», dijo él con un brillo travieso en los ojos. «¿Qué clase de idea?», respondió Camila intrigada. «Quiero mostrarte algo. Hay un lugar en esta mansión que pocos conocen. Incluso Marta rara vez pasa por ahí». Camila se sintió un poco nerviosa, pero su curiosidad era mayor. Lucas la guió a través de un sendero escondido en el jardín, que se perdía entre árboles altos y arbustos frondosos. Después de caminar unos minutos, llegaron a un pequeño invernadero cubierto de flores exóticas y plantas raras. El lugar estaba bañado por una luz suave que se filtraba a través de los cristales, creando una atmósfera casi mágica. «Este es mi refugio secreto», dijo Lucas, mirándola con una sonrisa. «Cuando necesito escapar de todo, vengo aquí. Es como un pedazo de libertad en medio de tanto protocolo». Camila observaba el lugar, asombrada. Era un espacio hermoso, alejado del esplendor frío y controlado de la mansión. Allí todo parecía más natural y genuino, como si el lugar guardara una parte de Lucas que él no compartía con nadie más. De repente, Camila sintió un impulso de ser honesta con él, de abrirle su corazón. «Gracias por traerme aquí, Lucas. La verdad es que no he tenido muchos lugares donde pueda sentirme tranquila, como si realmente perteneciera». Hizo una pausa, mirando las flores. «Trabajar aquí es un privilegio, pero a veces siento que soy invisible, como si nadie se diera cuenta de que estoy aquí, limpiando, organizando, haciendo todo para mantener este lugar impecable». Lucas la miró con una expresión de comprensión. Se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro de manera reconfortante. «Camila, quiero que sepas que eres mucho más que una simple empleada aquí. Tal vez no lo veas, pero tienes una luz propia. Alguien como tú no pasa desapercibida y menos para mí». Ese gesto y sus palabras fueron suficientes para que Camila sintiera una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Sentía que Lucas veía algo en ella que nadie más había notado. Y aunque una parte de ella quería resistirse a esos sentimientos, otra parte anhelaba profundizar en esa conexión que estaban construyendo. Los días continuaron pasando, y los encuentros entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes. Sin darse cuenta, Camila empezó a buscar su presencia en cada rincón de la mansión. Si pasaban más de un día sin verse, sentía una especie de vacío, como si le faltara algo esencial. No podía evitar sonreír cada vez que lo veía acercarse, y Lucas, por su parte, parecía hacer lo posible para que sus caminos se cruzaran. Una tarde, mientras Camila estaba en la biblioteca limpiando los estantes de libros antiguos, escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, encontró a Lucas mirándola con una expresión seria, pero sus ojos brillaban con un toque de ternura. «Camila, quería decirte algo», comenzó él, acercándose lentamente. «No sé cómo explicarlo, pero desde que te conocí, siento algo que no había sentido antes. Sé que es algo complicado, pero no puedo evitarlo». Camila sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, despertando en ella una mezcla de felicidad y miedo. ¿Qué significaba esto? Estaba preparada para enfrentar algo así en su vida.
Lucas, yo, comenzó a decir, pero fue interrumpida por la presencia de Marta, quien había aparecido en la biblioteca sin que ninguno de los dos la hubiera escuchado. La gobernanta los observó con una mirada inquisitiva y severa, como si hubiera descubierto un secreto que no debía salir a la luz. Camila, te necesitan en la cocina. Ahora mismo, dijo Marta con voz firme, sin quitar los ojos de ambos. Camila asintió, sintiendo una punzada de vergüenza y temor. Dio un paso atrás, evitando la mirada de Lucas, y se dirigió rápidamente hacia la cocina. Mientras se alejaba, sentía el peso de la mirada de Marta sobre ella, y una sensación de incertidumbre comenzaba a invadirla. ¿Qué pensaría Marta de todo esto? ¿Habría algo que pudiera hacer para detener esos sentimientos que cada vez se hacían más fuertes? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Camila no podía dejar de pensar en Lucas. Algo en su interior le decía que estaba entrando en un terreno peligroso, en una relación que podría complicarle la vida. Sin embargo, el recuerdo de sus palabras, de la ternura en su voz, le daba esperanzas. Tal vez, solo tal vez, Lucas sentía lo mismo que ella, y tal vez valdría la pena luchar por ese sentimiento, aunque el precio fuera alto. La atracción entre Camila y Lucas continuaba creciendo, pero los dos sabían que su relación estaba destinada a permanecer en secreto. Aunque los sentimientos de Camila por Lucas se fortalecían con cada encuentro, también comenzaba a sentirse inquieta. Era consciente de que una empleada y un miembro del personal, como Lucas, no debían involucrarse emocionalmente, especialmente en un ambiente donde las apariencias lo eran todo. Un día, mientras limpiaba los pasillos de la mansión, Camila escuchó a Marta hablando en voz baja con otra empleada. La curiosidad la llevó a detenerse, sin querer escuchar demasiado, pero las palabras de Marta captaron su atención. Parece que alguien en esta casa ha olvidado su lugar. La voz de Marta era fría y cortante. No permitiré que nadie ponga en riesgo el buen nombre de la familia Montenegro. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Marta era una mujer observadora y estricta, y ahora entendía que podría estar al tanto de su cercanía con Lucas. Aunque no mencionaron su nombre, la idea de que alguien estuviera vigilándola le generaba una sensación de amenaza constante. En sus encuentros posteriores comenzó a notar cambios en Lucas. Él estaba más reservado y evitaba quedarse a solas con ella durante mucho tiempo. Aunque sus miradas y pequeños gestos continuaban mostrando el afecto mutuo, era evidente que Lucas se sentía presionado. Camila intentaba no darle importancia, convencida de que todo volvería a la normalidad, pero no podía ignorar el temor que crecía en su interior. Una tarde, mientras ella limpiaba la entrada principal, Lucas apareció con una expresión tensa. Miró a su alrededor antes de acercarse a ella en un susurro. «Camila, creo que necesitamos ser más cuidadosos». La preocupación en su voz era inconfundible. «He notado que mi madre está más pendiente de nuestros movimientos. Ella no quiere que nadie interfiera en la imagen de la familia». Camila sintió una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que Lucas tenía razón, pero aceptar que tenían que mantenerse distantes no era sencillo. La relación que habían comenzado a construir era especial para ella, algo que nunca antes había experimentado. Aún así, sabía que desafiar a una familia poderosa como los Montenegro era un riesgo demasiado alto. Esa noche, mientras reflexionaba en su pequeño cuarto sobre todo lo que había sucedido, no podía evitar sentirse desilusionada. ¿Era justo que la diferencia de clases y el poder de los Montenegro decidieran su destino? Pero, al mismo tiempo, comprendía que Lucas estaba en una situación complicada, y que ambos debían tener cuidado si querían evitar problemas mayores. Al día siguiente, mientras trabajaba en el salón principal, Marta la llamó para hablar con ella. Camila sintió un nudo en el estómago mientras seguía a la gobernanta a la oficina. La expresión de Marta era inescrutable, pero Camila podía adivinar que la conversación no sería agradable. «Camila, he notado que últimamente pasas demasiado tiempo conversando con el personal de servicio», comenzó Marta con una mirada severa. «Aquí tienes una responsabilidad, y espero que no la olvides. No quiero tener que recordarte las reglas de la mansión». Camila mantuvo la calma y asintió respetuosamente. Sabía que negarse o intentar defenderse solo empeoraría la situación, y la última cosa que quería era perder su empleo. Al salir de la oficina de Marta, decidió que debía actuar con mayor precaución y evitar encuentros innecesarios con Lucas, aunque su corazón le doliera.
Sin embargo, la distancia no hizo que los sentimientos se desvanecieran. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ambos sabían que el cariño que sentían era más fuerte que las normas y expectativas que los rodeaban. Era como si cada segundo en que evitaban hablar solo alimentara el deseo de estar juntos. Pero a pesar de eso, Camila se repetía que debía mantener la compostura. Sabía que enfrentarse a Marta y, peor aún, a la madre de Lucas, Isabel, podría ser desastroso. Un par de días después, mientras Camila trabajaba en el jardín, Lucas la sorprendió. Parecía ansioso, como si necesitara hablar con ella urgentemente. Aunque miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los veía, el nerviosismo en su rostro era evidente. «Camila, tengo algo que decirte», comenzó Lucas, en un susurro apresurado. «Mi madre ha estado investigándote. Ella no quiere que me acerque a nadie que no sea como nosotros». Camila sintió una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Hasta dónde llegaría Isabel para mantener el control sobre su hijo? La idea de que alguien estuviera vigilándola y cuestionando su vida personal era algo que nunca había imaginado. «Lucas, no quiero causarte problemas, tal vez deberíamos». La voz de Camila se quebró, incapaz de terminar la frase. No quería alejarse de él, pero entendía que sus encuentros estaban complicando la situación de ambos. Lucas negó con la cabeza y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Camila latiera aún más rápido. «No, Camila, no quiero alejarme de ti, solo necesito que seamos cuidadosos. Si mi madre sospecha algo más, no sé lo que podría hacer y quiero protegerte». Las palabras de Lucas eran sinceras, pero también revelaban el temor que él mismo sentía. Isabel era una mujer poderosa y no permitiría que nada ni nadie pusiera en peligro el prestigio de su familia. Para ella, el amor o los sentimientos no eran más que obstáculos insignificantes. A partir de ese momento, Camila y Lucas comenzaron a verse en lugares aún más escondidos, lejos de las miradas inquisitivas de Marta y, sobre todo, de Isabel. Pero cada encuentro estaba teñido de la incertidumbre y la presión constante de que alguien pudiera descubrirlos. Era como vivir en un juego peligroso, donde cualquier error podría llevarlos a la ruina. Una noche, mientras Camila se preparaba para dormir, encontró una carta deslizada bajo la puerta de su cuarto. La abrió, intrigada, pero a medida que leía, el miedo se apoderó de ella. La carta advertía que Isabel estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para separar a quienes intentaran acercarse a su hijo, sin importar los métodos. Al final, firmaba simplemente con una I, y aunque no decía su nombre, Camila no tenía dudas de quién la había enviado. Esa carta fue un punto de inflexión para ella. Ahora entendía que Isabel Montenegro no se detendría ante nada para mantener el control sobre su familia. Camila sintió que sus opciones se reducían cada vez más. Alejarse de Lucas era la decisión lógica, pero su corazón se negaba a renunciar a él. En el próximo encuentro con Lucas, ella le mostró la carta. La expresión de Lucas cambió al leerla, y sus ojos reflejaron una mezcla de frustración y rabia. «Esto es demasiado», dijo él con voz firme. «No puedo permitir que mi madre te amenace de esta manera». «Camila, yo me encargaré de que esto termine». Camila lo miró asombrada por la determinación en su voz, pero también asustada por las posibles consecuencias. Sabía que desafiar a Isabel podría significar que Lucas lo perdería todo, desde su herencia hasta su posición en la familia. «Lucas, no tienes que hacer esto por mí», dijo ella, aunque en el fondo anhelaba que él luchara por ellos. Lucas negó con la cabeza y tomó sus manos. «No es solo por ti, Camila. Es por nosotros, por lo que siento y porque ya no quiero vivir bajo las reglas de alguien más». Mientras las palabras resonaban en sus oídos, Camila sintió una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, valía la pena luchar por lo que sentían, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Camila pasaba las noches en vela, recordando la conversación con Lucas y las amenazas de Isabel. Sabía que cada día que pasaba juntos, aunque fueran unos instantes robados en los rincones ocultos de la mansión, los acercaba al borde del abismo. La carta de advertencia que Isabel había dejado en su puerta no le dejaba duda alguna sobre el peligro que corrían ambos. No podía olvidar la sensación de que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Decidida a no rendirse, Camila optó por seguir con su rutina de trabajo, aunque con un cuidado extremo. Intentaba pasar desapercibida y limitar al máximo sus interacciones con Lucas.
pero ambos sabían que la distancia física no era suficiente para disipar los sentimientos que habían cultivado. Era como si una fuerza invisible los uniera, llevándolos a desafiar las estrictas reglas de la mansión Montenegro. Una mañana, mientras limpiaba el salón de música, encontró un sobre sellado con el nombre de Lucas en una mesa. Dudó un momento, pero, impulsada por la curiosidad y el miedo, tomó el sobre y lo deslizó en el bolsillo de su delantal, decidida a entregárselo a Lucas cuando tuvieran un momento seguro. No podía evitar sentirse intranquila. Cualquier cosa que llevara el nombre de Lucas en esa casa parecía estar llena de secretos y misterios. Horas más tarde, cuando logró encontrarse a solas con él en el invernadero, sacó el sobre del bolsillo y se lo entregó, notando la expresión de sorpresa en el rostro de Lucas. Lo encontré en el salón de música. No quise abrirlo, pero pensé que deberías verlo antes de que alguien más lo encontrara, explicó ella, en un tono suave. Lucas tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Mientras leía el contenido, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. El sobre contenía una carta de su madre, Isabel, con instrucciones precisas para que él terminara con cualquier amistad o relación inapropiada dentro de la mansión. Era evidente que su madre estaba al tanto de su relación con Camila y que no tenía intención de permitirla. «No puede ser. Mi madre está intentando controlarme hasta en mis sentimientos», murmuró Lucas con frustración. Camila observaba la angustia en su rostro, deseando encontrar alguna palabra que pudiera consolarlo, pero sabía que en una situación como esa, solo ellos dos podían decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Finalmente, Lucas rompió el silencio. «Camila, creo que es hora de que tomemos una decisión. Mi madre nunca va a permitir que esto continúe. ¿Y yo? No quiero que pases por más amenazas y angustias», dijo con una mirada triste. «Lucas, no tienes que elegir entre tu familia y yo», respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de perderlo. «Sé que estoy poniendo en peligro tu posición aquí, y no quiero que te sacrifiques por mí». Lucas tomó las manos de Camila con ternura, mirándola con una mezcla de determinación y cariño. «No es solo por ti, Camila. Esto es por nosotros, por lo que sentimos. Mi madre podrá intentar controlarlo todo, pero no puede decidir a quién debo amar. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, incluso si eso significa renunciar a mi lugar en la familia». Camila lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que las palabras de Lucas eran sinceras, pero también sabía que enfrentarse a Isabel Montenegro no era algo que se debiera tomar a la ligera. No obstante, el amor que ambos compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que tuvieran frente a ellos. A partir de ese momento, ambos comenzaron a planear una forma de mantenerse juntos, sin que Isabel ni Marta pudieran interferir. Se encontraban en horarios específicos y evitaban las áreas de la casa donde podrían ser sorprendidos. Sin embargo, las sospechas de Isabel no tardaron en aumentar, y cada día se hacía más difícil para ambos ocultar su relación. Una noche, mientras Camila caminaba por uno de los pasillos oscuros de la mansión, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, se encontró cara a cara con Isabel, quien la miraba con una frialdad que hacía estremecer. «Camila, pensé que una persona en tu posición sabría mantener la distancia adecuada con mi hijo», dijo Isabel, con un tono de desprecio. «No entiendo en qué momento llegaste a la conclusión de que podías aspirar a más de lo que mereces». Camila tragó saliva, intentando mantenerse firme. Sabía que Isabel era una mujer poderosa y que un enfrentamiento con ella podía tener consecuencias graves, pero no estaba dispuesta a dejarse intimidar. «Señora Montenegro, le aseguro que no ha sido mi intención causarle molestias», respondió con la voz serena. «Solo quiero hacer mi trabajo y mantener la paz aquí». Isabel la miró con desdén, como si sus palabras no tuvieran el menor valor. «No te engañes, Camila. Sé perfectamente lo que está pasando entre tú y mi hijo. Pero quiero que entiendas algo. Lucas no es libre de hacer lo que quiera. Él tiene un destino, un legado que mantener. Tú solo eres un obstáculo en su camino, y te aseguro que no permitiré que interfieras en los planes que tengo para él». Camila se mantuvo en silencio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante las amenazas de Isabel. Sabía que cualquier palabra que dijera solo empeoraría la situación, así que optó por inclinar la cabeza en señal de respeto y retirarse. Al regresar a su habitación, sentía que las palabras de Isabel resonaban en su mente.
La mujer había dejado claro que no se detendría ante nada para alejarla de Lucas. Por primera vez comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena luchar por un amor que solo les traería dolor y dificultades. Sin embargo, al día siguiente, Lucas la sorprendió en el jardín con una expresión decidida. «Camila, quiero que nos vayamos juntos», dijo él, sin rodeos. «Dejemos todo esto atrás. No necesitamos la aprobación de mi madre ni de nadie más. Podemos empezar de nuevo, lejos de todo este caos». Camila lo miró, asombrada. La idea de escapar y construir una vida juntos era tentadora, pero sabía que no sería tan fácil como él lo hacía sonar. «Lucas, no sé si estamos preparados para algo así». «¿Qué haríamos? ¿Dónde iríamos?», preguntó, llena de dudas. Lucas tomó sus manos con firmeza, mirándola con intensidad. «Lo resolveremos juntos. No quiero pasar ni un día más sin ti, sin la libertad de amarte como merecemos. Podemos empezar de cero, encontrar un lugar donde nadie nos juzgue». Las palabras de Lucas llenaron a Camila de esperanza, pero también de un miedo indescriptible. Sabía que irse juntos sería una decisión irreversible, que implicaría dejar atrás todo lo que conocían. Sin embargo, la posibilidad de vivir una vida libre y sincera era una tentación que no podía ignorar. «Está bien, Lucas», respondió finalmente con voz suave. «Si realmente estás dispuesto a hacerlo, entonces estoy contigo. Vámonos juntos». Mientras los dos hacían planes para su partida, sintieron una mezcla de emoción y temor. Sabían que, en cualquier momento, Isabel podría descubrir sus intenciones y hacer todo lo posible para evitar que se fueran. Pero el amor que compartían les daba la fuerza necesaria para seguir adelante, confiando en que, una vez lejos de la mansión, podrían construir un futuro juntos. La decisión de irse juntos llenó a Camila y Lucas de una esperanza renovada. En silencio, comenzaron a preparar todo lo necesario para dejar la mansión Montenegro sin llamar la atención. Sin embargo, sabían que no sería fácil, y el temor de que Isabel descubriera sus intenciones rondaba sus pensamientos cada día. En cada rincón de la casa sentían la presión del riesgo que corrían, pero también la promesa de una vida libre y auténtica que los esperaba fuera de aquellos muros. Camila empacó algunas de sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa, asegurándose de no levantar sospechas entre los otros empleados. Por su parte, Lucas ideó un plan para abandonar la mansión discretamente. Sabía que tendría que renunciar a todos los lujos y privilegios de su familia, pero estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, a medida que el día de su partida se acercaba, también comenzó a sentir el peso de las posibles consecuencias. En el fondo, temía enfrentar a Isabel y renunciar a todo lo que había conocido, pero no podía dar marcha atrás. Camila era la razón por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La noche anterior a su partida, mientras ambos estaban en el invernadero, Lucas rompió el silencio, visiblemente inquieto. «Camila, quiero que sepas que pase lo que pase, esto es lo que realmente deseo. No he tenido muchas oportunidades de decidir por mí mismo, pero sé que estar contigo es lo correcto», dijo, con una sinceridad que le tocó el corazón. Camila le sonrió, aunque no pudo evitar sentir una sombra de preocupación en su mirada. Sabía que Lucas estaba renunciando a su familia, a su vida tal como la conocía, y una parte de ella temía que, en algún momento, pudiera arrepentirse. «Lucas, nunca te he pedido que elijas entre tu familia y yo. No quiero ser la razón por la que pierdas todo», respondió ella, con voz suave. Lucas negó con la cabeza y tomó sus manos, apretándolas con fuerza. «Camila, perdería mucho más si te dejara ir. Este lugar no significa nada sin ti. Mi madre puede tener el dinero, la casa, todo lo material, pero no puede decidir a quién amo. Solo te pido que confiemos en lo que sentimos y enfrentemos esto juntos». Esa noche, se despidieron con la promesa de encontrarse en un punto alejado de la mansión al amanecer, desde donde iniciarían su nueva vida juntos. Camila se retiró a su habitación con el corazón acelerado, preparándose mentalmente para dejar atrás todo lo que había conocido y comenzar una vida al lado de Lucas, libre de las imposiciones de Isabel. Sin embargo, al amanecer, justo cuando estaba a punto de salir en silencio, escuchó el eco de pasos acercándose a su puerta. Con el corazón en la garganta, abrió apenas una rendija y, para su sorpresa, encontró a Marta, la gobernanta, esperando del otro lado. La mujer la miró con una mezcla de tristeza y compasión, algo que Camila nunca había visto en su rostro. «Camila, sé lo que estás planeando, y te sugiero que pienses bien antes de dar ese paso.
dijo Marta, en un tono serio, pero sin dureza. Camila sintió una punzada de temor, pero mantuvo la compostura. Sabía que Marta no le tenía simpatía, pero también intuía que la mujer no estaba allí para detenerla de inmediato. Marta, no estoy segura de a qué se refiere, respondió con calma, intentando mantener el control. La gobernanta suspiró y dio un paso hacia adelante, acercándose lo suficiente para que Camila pudiera ver la sinceridad en sus ojos. Camila, he trabajado con la familia Montenegro toda mi vida. He visto cómo Isabel maneja a las personas que considera una amenaza. Solo te advierto que no te tomes a la ligera sus advertencias. Isabel no permitirá que te vayas con su hijo sin luchar, advirtió con voz baja. Camila comprendió que Marta le estaba ofreciendo una advertencia genuina, quizás hasta un consejo. Sabía que Isabel era una mujer poderosa y que enfrentarse a ella sería un desafío, pero también entendía que renunciar a su amor por Lucas no era una opción para ella. Gracias, Marta. Aprecio su preocupación, pero Lucas y yo hemos decidido arriesgarnos. Sé que Isabel intentará detenernos, pero estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias, respondió con firmeza. Marta la miró en silencio durante unos segundos antes de asentir y retirarse. Camila sabía que la advertencia de la gobernanta era algo que debía considerar, pero al mismo tiempo sentía que su determinación no flaqueaba. Aquella mañana se dirigió al punto de encuentro con Lucas, segura de que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Sin embargo, para su horror, cuando llegó, no encontró a Lucas. Lo esperó, mirando a su alrededor en busca de alguna señal, pero él nunca apareció. El tiempo pasaba, y con cada minuto la ansiedad y el miedo comenzaron a apoderarse de ella. ¿Qué había sucedido? ¿Isabel había descubierto sus planes y había intervenido? Después de esperar varias horas sin recibir noticias de Lucas, Camila decidió regresar a la mansión. Aunque su corazón latía con fuerza y el temor se hacía cada vez más palpable, necesitaba respuestas. Al llegar, vio a Marta en el vestíbulo, y al acercarse a ella, notó la expresión de tristeza en su rostro. ¿Dónde está Lucas?, preguntó con la voz llena de desesperación. Marta suspiró y la guió hacia un lugar más apartado, lejos de las miradas curiosas de otros empleados. Camila, Isabel descubrió sus planes y enfrentó a Lucas. Le dio un ultimátum, ¿y él? Marta hizo una pausa, incapaz de continuar. ¿Y él qué?, insistió Camila, sintiendo el peso de cada palabra. Lucas aceptó quedarse en la mansión. Isabel le hizo entender que si abandonaba a su familia, perdería toda su herencia y quedaría completamente desamparado. Él eligió quedarse. Las palabras de Marta cayeron sobre Camila como una losa. Sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Lucas la había abandonado? ¿Había renunciado a su amor por miedo a perderlo todo? Sin poder contener las lágrimas, Camila se retiró a su habitación. Sentía que la traición de Lucas era algo que no podría superar. Durante días evitó cualquier intento de explicación y se mantuvo alejada de todos en la mansión. La imagen de Isabel, con su sonrisa de satisfacción, rondaba sus pensamientos, y el dolor que sentía la hacía cuestionarse si realmente había valido la pena luchar por un amor que al final la había dejado sola. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrir, encontró a Lucas con una expresión desesperada y llena de arrepentimiento. Antes de que ella pudiera decir algo, él comenzó a hablar. Camila, perdóname, no quise hacerte daño. Mi madre me puso en una posición imposible. No tengo nada si me voy, y al final, ella me convenció de que no podría darte la vida que mereces, explicó, con voz temblorosa. Camila lo miró, incapaz de creer en sus palabras. Lucas, lo único que yo deseaba era estar contigo, sin importar dónde o cómo. Pero parece que no compartimos el mismo sueño, respondió, con dolor en la voz. Lucas intentó explicarse, pero Camila sintió que sus palabras no lograban calmar el tormento en su corazón. Sabía que el sacrificio que él había hecho era grande, pero también comprendía que la decisión final había sido suya. Esa noche, ambos comprendieron que las circunstancias y las diferencias en sus mundos habían creado una barrera infranqueable. Aunque el amor seguía ahí, los sacrificios que se les exigían eran más de lo que podían soportar. Camila intentó seguir adelante con su vida dentro de la mansión, aunque el peso de la desilusión y el dolor la acompañaban a cada paso. Con el corazón roto, trataba de evitar a Lucas y mantenía una estricta rutina de trabajo, enfocándose en sus tareas para no pensar en él. Las semanas pasaron,
pero la herida seguía tan profunda como el primer día. Sentía que su sueño de una vida juntos se había desmoronado, atrapado en las redes de poder de Isabel. Por su parte, Lucas también se encontraba sumido en el conflicto. Aunque había decidido quedarse, no podía ignorar el vacío que sentía sin Camila. Su amor por ella era genuino, pero el control de Isabel sobre él había demostrado ser más fuerte de lo que pensaba. Cada encuentro fortuito con Camila en la mansión era una punzada de dolor, un recordatorio constante de lo que había perdido por ceder a las exigencias de su madre. Una noche, cuando ya parecía que el distanciamiento era definitivo, Isabel organizó una gran recepción en la mansión. Era un evento importante, lleno de figuras destacadas de la alta sociedad. Camila, junto con otros empleados, fue instruida para encargarse de la preparación y servir durante la velada. Un trabajo extenuante que la mantendría ocupada toda la noche. A pesar de su reticencia, aceptó la tarea, decidida a no dejar que su sufrimiento interfiriera con sus responsabilidades. La mansión estaba decorada con lujosas flores, luces centelleantes y detalles ostentosos que impresionaban a los invitados. Mientras servía las bebidas, Camila notó cómo Isabel se desplazaba entre los invitados, sonriendo y conversando con cada uno de ellos con una cortesía calculada. Era evidente que disfrutaba de su posición y el respeto que los demás le ofrecían, como si cada interacción reafirmara su poder y control sobre su entorno. Sin embargo, lo que Camila no esperaba era ver a Lucas en el evento, escoltado por una joven de porte elegante, una mujer de su misma clase social, con quien Isabel lo había emparejado. Ver a Lucas con otra persona, actuando como si nada hubiera sucedido entre ellos, fue el golpe final para Camila. Sintió una mezcla de tristeza y furia que intentó contener mientras continuaba con su trabajo, aunque cada vez se hacía más difícil mantener la compostura. En un momento en que la tensión se volvió insoportable, Camila salió al jardín para tomar aire. Necesitaba escapar de la atmósfera opresiva de la fiesta y de la presencia de Lucas, quien parecía haber aceptado completamente su rol en el juego de su madre. Mientras intentaba calmar sus emociones, escuchó unos pasos detrás de ella. Al volverse, se encontró cara a cara con Isabel. «Veo que has decidido quedarte hasta el final, Camila. Eso es admirable, aunque lamento informarte que tu presencia aquí ya no es necesaria», dijo Isabel con una sonrisa fría. Camila, en lugar de retirarse, decidió enfrentarla. Había soportado demasiado y ya no tenía miedo de Isabel ni de su posición de poder. «Señora Montenegro, usted puede tener el control sobre su hijo y sobre esta mansión, pero no puede controlar los sentimientos. Lucas y yo...» Hizo una pausa, tomando aire. «Lo que sentimos el uno por el otro no se lo puede quitar ni con todas sus amenazas». Isabel la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Camila, querida, parece que aún no comprendes. En este mundo, el amor no vale nada sin poder y sin estatus. Lucas tiene un futuro planificado, y tú solo eres una distracción en su camino». Las palabras de Isabel eran cortantes, pero Camila no se dejó intimidar. Sabía que estaba en desventaja, pero también sabía que había algo que Isabel nunca podría tener: la sinceridad de su amor por Lucas. «Quizás para usted el amor sea solo una distracción, pero para mí es lo único verdadero en este lugar», respondió Camila, con la voz firme. Isabel la observó en silencio durante unos instantes, antes de soltar una risa seca. «Lo que sea que haya sentido Lucas por ti, ya no importa. Él ha tomado su decisión. Y te aseguro que mi hijo no necesita a alguien de tu nivel para ser feliz». Sin embargo, para sorpresa de ambas, Lucas apareció en el jardín en ese momento, habiendo escuchado la conversación. Su mirada era una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Madre, ya basta. Estoy cansado de seguir tus reglas, de vivir según tus expectativas», dijo Lucas avanzando hacia ellas. «Yo amo a Camila, y no quiero pasar el resto de mi vida fingiendo ser alguien que no soy». Isabel lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que su propio hijo estuviera desafiándola en público. Pero la expresión de Lucas no dejaba dudas. Estaba decidido a enfrentarla, sin importar las consecuencias. «Lucas, no seas ridículo. Tienes un legado que cumplir, una reputación que mantener. No puedes abandonar todo por una simple...» Isabel se detuvo, intentando encontrar una palabra que degradara a Camila, pero Lucas la interrumpió. «No es una simple nada, madre. Es la persona que amo, y estoy dispuesto a renunciar a todo si eso significa poder estar con ella». El silencio se apoderó del jardín.
Camila miraba a Lucas, sin poder creer lo que escuchaba. Finalmente, él había tomado una decisión, una que ponía en riesgo todo su futuro, pero que también le daba la libertad de ser él mismo. Isabel, furiosa y humillada, intentó amenazarlo una vez más, pero Lucas no retrocedió. La mujer comprendió que su hijo estaba dispuesto a perderlo todo, incluso el apellido Montenegro, si eso significaba vivir una vida honesta junto a la mujer que amaba. Con una última mirada llena de desprecio hacia Camila, Isabel se alejó, dejando claro que, para ella, Lucas ya no era su hijo. En ese instante la relación entre madre e hijo se rompió de manera irremediable, como una cuerda que al tensarse demasiado, finalmente se quiebra. Lucas y Camila se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que podían respirar con libertad. No había nada ni nadie que se interpusiera entre ellos. Sin embargo, sabían que el precio de su amor sería alto. Lucas había perdido su herencia y su posición en la familia, pero ambos sabían que valía la pena. «Lucas, no tienes que hacer esto, no quiero que sacrifiques tanto por mí», murmuró Camila, aunque en su corazón anhelaba estar a su lado. Lucas le tomó las manos y le sonrió, con una ternura que disipaba cualquier duda. «Camila, esto no es solo por ti. Es por mí, por nosotros. Ya no quiero vivir bajo el control de mi madre, quiero una vida de verdad. Y eso solo puedo encontrarlo contigo». Esa noche, los dos abandonaron la mansión Montenegro. Dejaron atrás las paredes opresivas, los jardines impecables y los pasillos oscuros llenos de secretos. Comenzaron un nuevo capítulo, en el que el amor y la libertad eran su única riqueza. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididos a construir una vida auténtica, lejos de las imposiciones y las expectativas ajenas. A medida que avanzaban, tomados de la mano, Camila miró hacia atrás por última vez. Sabía que Isabel Montenegro nunca los perdonaría, y que sus vidas cambiarían radicalmente. Pero al lado de Lucas sintió una paz que nunca había experimentado antes. Finalmente, habían encontrado el valor para enfrentar sus miedos y elegir su propio destino. En el horizonte, un nuevo día se alzaba para ambos, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Camila y Lucas dejaron atrás la mansión Montenegro aquella noche, cruzando el umbral de la opulencia hacia un mundo desconocido, pero lleno de esperanza. Aunque ambos sabían que el camino sería incierto, se sentían libres por primera vez. Mientras avanzaban por la ciudad en silencio, Camila sentía el latido acelerado de su corazón, como si fuera un recordatorio constante de que estaba viva, de que había tomado la decisión de seguir adelante, sin mirar atrás. Sin la fortuna de los Montenegro y sin el respaldo de su familia, Lucas tuvo que enfrentarse a una realidad completamente nueva. Durante los primeros días, la transición fue difícil. Encontraron un pequeño apartamento en una zona modesta de la ciudad, muy lejos del lujo al que él había estado acostumbrado. Sin embargo, el espacio era suficiente para ambos y les permitía vivir sin la sombra de Isabel sobre ellos. Camila se adaptó rápidamente a su nueva vida. A pesar de las dificultades económicas, se sentía plena, como si finalmente pudiera ser ella misma sin temores ni restricciones. Con el tiempo, encontró un empleo en una cafetería cercana, donde trabajaba largas horas para ayudar a cubrir los gastos. Aunque la carga de trabajo era intensa, siempre regresaba a casa con una sonrisa, feliz de poder construir un hogar junto a Lucas. Por su parte, Lucas se esforzaba por adaptarse a la nueva realidad. Pero el cambio era más desafiante de lo que había anticipado. Las tareas cotidianas que nunca había tenido que realizar ahora formaban parte de su día a día, y cada pequeño obstáculo se convertía en una lección de humildad. Sin embargo, el apoyo de Camila y su amor incondicional lo mantenían firme en su decisión. Aunque ya no poseía los lujos de antes, sentía que había ganado algo mucho más valioso: la libertad de ser quien realmente era. Una tarde, mientras ambos cenaban en su pequeño apartamento, Lucas tomó la mano de Camila y le sonrió. «Gracias por estar a mi lado, Camila. Estos últimos meses han sido difíciles, pero no cambiaría esta vida por nada», dijo, con una sinceridad que la hizo sonreír. «No tienes que agradecerme, Lucas. Esta es nuestra vida ahora, y aunque no sea perfecta, estamos juntos». «Eso es lo que importa», respondió ella, acariciando su mano. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Lucas comenzó a notar una inquietud en el fondo de su mente. La vida en la mansión y el control de su madre aún rondaban sus pensamientos, y una parte de él se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Aunque nunca lo expresaba en voz alta,
La inseguridad comenzaba a crecer, generando un leve distanciamiento entre él y Camila. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Lucas salió a caminar por la ciudad. Necesitaba despejar su mente y encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Mientras caminaba por las calles vacías, se dio cuenta de que el miedo al fracaso y la incertidumbre sobre su futuro estaban afectando su felicidad. Había tomado una decisión difícil, pero ahora debía enfrentar las consecuencias y aprender a vivir con ellas. Al regresar al apartamento, encontró a Camila despierta, esperándolo con una expresión de preocupación. «Lucas, ¿todo está bien?», preguntó ella al verlo entrar. Lucas la miró y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. «No estoy seguro, Camila. A veces me pregunto si fui egoísta al pedirte que dejaras todo para estar conmigo. No quiero que sientas que renunciaste a algo por alguien que aún está aprendiendo a vivir en este mundo», confesó, con la voz llena de dudas. Camila lo miró con ternura y se acercó a él, tomando sus manos. «Lucas, yo elegí estar contigo. Nadie me obligó. Y aunque nuestra vida no sea fácil, estoy feliz de compartirla contigo. Lo que importa es lo que construimos juntos, no lo que dejamos atrás». Las palabras de Camila disiparon las dudas de Lucas, y ambos se abrazaron, encontrando consuelo en la certeza de su amor. Sabían que el camino sería arduo, pero también comprendían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, Lucas comenzó a trabajar en una empresa pequeña, donde sus conocimientos le permitieron ganarse un lugar respetado entre sus compañeros. Aunque su salario era modesto, sentía orgullo de cada logro, sabiendo que cada paso era fruto de su propio esfuerzo. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, desde el trabajo honesto hasta los momentos sencillos con Camila, aquellos que antes hubiera considerado insignificantes. Juntos comenzaron a construir una vida auténtica, basada en el respeto mutuo y en los valores que ambos compartían. Los días de lujo y superficialidad quedaron en el pasado, reemplazados por una vida sencilla pero llena de significado. Camila y Lucas encontraron un equilibrio, una paz que nunca habrían alcanzado bajo las imposiciones de Isabel. Un día, mientras paseaban por el parque cercano a su hogar, Lucas se detuvo y miró a Camila con una sonrisa. «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero o el poder», dijo él, con una voz suave pero llena de convicción. Camila le devolvió la sonrisa, sintiendo que finalmente habían encontrado la felicidad que tanto habían buscado. «Lucas, siempre supe que eras capaz de ser feliz sin todo eso. Solo necesitabas darte la oportunidad de descubrirlo», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Aquel día comprendieron que su amor había superado todas las pruebas, desde las más evidentes hasta las más ocultas. A pesar de las dificultades, habían elegido un camino en común, uno en el que no había espacio para el miedo ni para las dudas. La libertad y el amor verdadero eran su única riqueza, y con eso les bastaba para enfrentar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Aunque las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo, Lucas y Camila aprendieron a vivir en paz, sin arrepentimientos ni remordimientos. En cada mirada y en cada gesto encontraban la fuerza para seguir adelante, recordando que al final, el amor era el único tesoro que realmente importaba.